Buenos días, bienvenidos todos a una nueva edición de nuestra serie de webinars Tech Day. En el día de hoy vamos a estar hablando de nuestro partner de DataRobot y estamos seguros de que va a ser una sesión muy interesante para todos. Me presento, soy Abraham Pascual, soy Account Manager en el equipo comercial de Pue Data y os voy a hacer una pequeña introducción. Os voy a estar acompañando durante toda la sesión y concluyendo. Para empezar, queremos contaros un poquito de dónde viene esta relación Pue Data Robot, que nos conozcáis brevemente, porque muchos de vosotros ya nos conocéis en detalle, ya habéis trabajado con nosotros o nos tenéis como referencia, pero por ponernos un poquito en situación de cuál es las áreas de especialidad de Pue, cuál es nuestra relación con Data Robot, sobre todo, para luego dar paso al equipo de Data Robot del cual contaremos hoy con James Graham y con Javier Lombana, que serán los que estarán presentando la parte de Data Robot, tanto en su visión más comercial como en su visión más de tecnología, con un ejemplo, un caso de uso que va a ser muy interesante para todos, ¿vale? Finalmente terminaremos con una parte de preguntas y respuestas, contestando todas las preguntas y respuestas que vayan surgiendo durante la sesión. Y para esto os invitamos que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta que queráis lanzar, en la configuración de la reunión de Zoom tenéis un botón al lado de chat que pone preguntas y respuestas, ¿vale? Por favor, utilizad este panel de preguntas y respuestas para dejar ahí esas preguntas y al final de la sesión recogeremos todas las que sean más relevantes y que filtraremos un poco todas las que se hayan repetido para dar respuesta al mayor número de ellas y Javier y James os contestarán al final de esta sesión. Bueno, comenzamos. Os cuento un poquito quiénes somos en Pue, aunque como os decía ya nos conocéis. Somos expertos en Big Data, en Cloud y en DevOps. Dentro de todo el ciclo de vida de un proyecto iniciamos desde lo que es la misma definición de un proyecto hasta la puesta en marcha, el soporte, la formación de los equipos de nuestros clientes, acompañado de metodologías ágiles en cualquier plataforma, ya sea on-premise, en cloud pública, cloud privada, entornos híbridos. Ahí es donde estamos ayudando a las empresas desde hace 10 años en estos procesos de transformación de los datos, ayudándoos a recorrer este camino que a veces parece sencillo desde fuera, pero una vez que nos ponemos en él, tiene muchas particularidades y es bueno siempre contar con el partner, con el compañero de viaje más adecuado. Dentro de nuestras ventajas, pues las capacidades técnicas de nuestro equipo, sin duda que es una de ellas, y es que contamos con un equipo que está 100% certificado en la tecnología en la que trabajamos. Dentro del equipo técnico de arquitectura de plataforma y arquitectura de datos, contamos con más de 80 certificaciones en los diferentes fabricantes con los que trabajamos, especialistas en administración de plataformas que se dedican al soporte 24/7 para plataformas de Big Data y Cloud, y con una variedad de perfiles que cubren todo el rango de lo que se pueda necesitar dentro de un proyecto de Big Data o de Cloud y que desde la misma dirección de este proyecto hasta el soporte cubrimos cualquier necesidad que haya. Tenemos capacidad para trabajar en remoto con cualquier ubicación, no solamente de España, sino de EMEA o del mundo. Y ahí es donde estamos trabajando actualmente y es una de las ventajas que también contamos en Pue. Como os contaba, dentro de estos servicios profesionales, de todo este ciclo de vida de un proyecto, desde el inicio mismo del análisis de la infraestructura, pasando por todas estas fases que vemos aquí, hasta llegar a la puesta en marcha, uno de los pilares y en el cual nos queremos centrar hoy es este que habla de Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Donde estamos trabajando con clientes en el desarrollo de modelos matemáticos para potenciar este conocimiento, análisis de los datos, y es por ese motivo que somos partners de DataRobot desde hace unos años. Este partnership con DataRobot, como referral partner, que es como se llama esta figura, viene desde el año 2019 y esto significa que para vosotros como clientes este acuerdo es que desde Pue pues tenemos esta capacidad de poder proveer los servicios, también la consultoría para la implantación, el uso del software de DataRobot y además supone la incorporación de un complemento perfecto dentro de nuestra pirámide de este full stack de Big Data que ofrecemos a nuestros clientes, con otras piezas que ya conocéis dentro de nuestras capacidades y por las que nos tendréis seguramente ubicados. DataRobot viene a complementarlo de manera perfecta, porque ofrece a vuestras organizaciones esta solución, que es una solución rentable, es una solución eficiente, que os va a permitir obtener valor de los datos a través de la inteligencia artificial, como ninguna otra herramienta en el mercado lo hace. Allí es donde nuestros servicios, junto con DataRobot, de manera conjunta, trabajando como un equipo extendido,
os ayudamos en la integración de DataRobot. Nos posibilita el ayudaros pues, a crear y aplicar estos modelos predictivos, a ayudar a vuestros equipos de Data Scientists a obtener lo mejor de todos estos datos y os vamos a ayudar para que vuestro negocio crezca de manera mucho más rápida y sencilla, orientados siempre al cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado, orientados a la obtención de esos resultados que esperáis desde el primer momento, lo cual es muy importante para vosotros. Una vez que os decidís a trabajar con una plataforma de automatización de procesos de Machine Learning y de inteligencia artificial, cuando hacéis esta inversión, queréis que el valor que inicialmente que estáis viendo llegue de manera rápida, de manera eficaz y que realmente os aporte un elemento diferenciador dentro de vuestro negocio. Ese es el objetivo de este Tech Day, de este webinar que nos ocupa hoy, y es donde queremos contaros en detalle qué es DataRobot, qué ofrece a vuestras organizaciones. Está orientado, es cierto, para el sector bancario financiero, el caso de uso que vamos a abordar, pero es un caso de uso, pues un ejemplo que se puede extrapolar a casi cualquier otra organización. O sea, es de sectores de seguros, de fabricación, de retail, de cadenas de distribución, de turismo, de cualquier sector de negocio, allí donde haya datos que se pueden transformar con Machine Learning y donde se pueda aplicar la inteligencia artificial, se pueden adaptar. Sobre todo queremos que os quedéis con el mensaje de qué es lo que DataRobot os aporta a vuestra organización y que nos tengáis ahí para poder trabajar con vosotros. Voy a dar paso ya directamente a James Graham, es Regional Sales Manager en DataRobot. Os va a hablar de este impacto de la inteligencia artificial para banca y servicios financieros. Y a continuación él dará paso a Javier Lombana, que es Data Scientist en DataRobot, que os va a contar en detalle este caso de uso que queremos que veáis de más cerca. James, todo tuyo, dejo de compartir para que puedas compartir tú y nada, que disfrutéis de la sesión de hoy. Pues muchas gracias, Abraham. Buenos días a todos y lo siento por los que estén apuntados a Vaughan Systems o algo así, pero a pesar de mi nombre vamos a hacer la sesión en español. Entonces voy a seguir compartiendo desde aquí. La idea, además, cuando hablabas del partnership, era desde el 2019, efectivamente, que podría parecer que estamos hablando de 2 años nada más en nuestro sector de la inteligencia artificial, donde todo avanza tan rapidísimo. Lo cierto es que esto ya es bastante experiencia. Veo además en el listado de gente que estáis atendiendo, veo algunos clientes, así que buenos días para los que nos conozcáis. Los que no nos conocéis, yo creo que vamos a dar una visión bastante general, que luego iremos profundizando, Javier, en el área técnica para que veáis una demo. Para los que no nos conocéis, ¿quiénes somos? Pues una empresa americana, llevamos aquí bastante tiempo y se fundó solo hace 8 años, pero esto en nuestro sector es el Pleistoceno. Es cierto que los primeros 3 no estábamos ni en el mercado. Se dedicó a hacer una inversión salvaje, por aquel entonces 22 millones de dólares, que ¿para qué? Para nada, ¿no? Porque tardó 3 años en salir un producto, que fue nuestro primer producto, el AutoML, pero que estuvo tan bien preparado y tuvo tanto impacto que de hecho acabó generando la categoría, ¿no? Desde entonces, los últimos 6 años, desde el 2015, pues hemos seguido invirtiendo, hemos recibido inversiones de terceros, 1.000 millones de dólares, se dice pronto, y hoy por hoy tenemos 750 data scientists, un poquito más, dedicados precisamente a mejorar esa plataforma, que es la que os vamos a enseñar ahora, y tenemos estimados unos 2 millones de horas de desarrollo, o sea que ahí es nada, ¿no? La idea es que lo que vais a ver tiene que ser integrable. No se trata de sustituir nada de lo que tenéis. Se trata de que tiene que integrarse con vuestro entorno, vuestra infraestructura. Y además veremos luego por qué, ¿no? También no solamente integrable con la parte tecnológica, sino la parte humana. Hasta ahora mucha de esta carga de trabajo cae en los data scientists, pero de lo que se trata es de que, bueno, esto se pueda hacer tanto picando código, si se quiere hacer así, obviamente, como alguien que no tenga experiencia, pues que pueda tirar de un GUI, ¿no? La mayoría de los que estáis aquí estáis en el sector financiero. A nivel mundial, 8 de las 10 top bancos o instituciones financieras en el mundo usan ya DataRobot. Pero no solamente desde un punto de vista de consumidor. Tenemos, por ejemplo, gente que ha invertido, empresas que han invertido muchísimo en este desarrollo porque, bueno, es lo que se ve hacia dónde va el mercado, ¿no? Desde un Snowflake, por ejemplo, Tableau o el propio Salesforce, no solamente han invertido pues, decenas de millones en DataRobot, sino que además son usuarios, ¿no? Vale.
¿Qué vemos o por qué estamos, creo que, teniendo tanto éxito? En realidad la plataforma es buena, pero también acompaña al mercado. Hemos visto que la adopción de la inteligencia artificial en los últimos 18 meses ha subido exponencialmente. ¿Casualidad o no que coincida con el COVID? Pues probablemente no sea casualidad. Cada vez se adopta más esto. Y vemos muchos estudios independientes, pues de Ernst & Young, por ejemplo, de la Boston Consulting o de KPMG, o incluso que os traigo unas cifras de McKinsey, que explican por qué. Según ellos, por ejemplo, olvidémonos que estamos hablando de DataRobot en el sector, ¿no? Pues 78% de las empresas que ellos entrevistaron ya utilizaban inteligencia artificial para por lo menos alguna línea de negocio suya, ¿no? Sin embargo, lo interesante de esto es que solo el 22% de ellos, solo o no tan solo, según como se quiera ver, solo el 22% eran capaces de decir que más del 5% de su facturación anual, me refiero a la de la empresa, estaba directamente ligada al haber implantado estos proyectos de inteligencia artificial. Bueno, fenomenal. La otra cuestión es que de todas esas empresas, el 30% decían que no habían visto nada de impacto en su facturación anual, hoy por hoy, vamos, por haber implantado inteligencia artificial. Esto representa muy bien otra cosa que dicen todos estos consultores, y es que estamos en un cambio disruptivo, ¿no? Pues como lo fue la digitalización inicialmente, o no sé, el paso de la máquina de vapor al motor de combustión. Por ejemplo, cualquiera de estos cambios importantes tienen un patrón que se está volviendo a replicar aquí, y es que hay una serie de early adopters, digamos, o empresas que adoptan la tecnología mucho antes, para los cuales el impacto en su rendimiento, en su facturación, es muchísimo mayor. ¿Y aquí qué estamos viendo? Pues que los que sí que están teniendo ese impacto, los que tienen ya el 22% que vemos en este ejemplo, tienen una serie de cosas comunes que parecen replicarse en todos ellos, ¿no? Cosas como ¿qué? Pues estas 6 he destacado. Primero, suelen estandarizar la tecnología que están utilizando, me refiero dentro de la propia compañía, el framework o la tecnología. Dejamos de probar aquí y allá y estandarizamos. También además, se tiene que tener esto dentro de un marco de gobierno, el governance famoso, pues desde tener unas políticas de governance de preparación de datos a saber quién puede acceder a qué o quién puede hacer qué, ¿no? También la automatización de ciertas tareas o utilizar herramientas de automatización, en este caso que nos concierne tanto para la producción como para el testeo de los modelos. Como veis, además, esto alinea mucho con cosas que ya se hacen, algo que no tenga que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, todas estas iniciativas, si hablamos de cualquier cosa que impacte en el negocio, se hace más o menos lo mismo. En este caso no solamente es producir y testear los modelos, es ser capaz de ponerlos, de desplegarlos en producción, hacer un deployment, no de forma de andar por casa, sino con procesos avanzados, etc. Y una vez en producción, obviamente, poder ver si están produciendo correctamente, si las predicciones se desvían, y si se desvían, pues ver pues tanto por qué se han desviado, pues ver esa explicabilidad, perdón, como qué podemos hacer para actualizarlo. Insisto en que esto es algo que se hace en cualquier cosa que tiene que ver, que tiene un impacto en la producción. ¿Por qué vemos que esto ahora en algunos sitios se está haciendo y en otros no? Con esto ya termino mi introducción. Pues bien, hoy por hoy parece que las ideas vienen de varias áreas de la empresa, como es normal, pues desde gente de analistas de mercado, a los propios data scientists tenéis ideas, a gente de leadership, vamos, de cadenas de mando, etc. Sin embargo, todas estas ideas, una vez generadas, acaban en el data scientist, a veces generando un cuello de botella, porque el data scientist es el que tiene que ver, pues, preparar los datos, ver si el proyecto es fiable o viable o no. Disculpa, ver que cumple con la normativa interna, etcétera. Si eso pasa y todo está bien, entonces, bueno, pues tienes que producir los modelos, testearlos, pasarlos a producción, como vemos aquí, y dentro de eso tienes que alinearlo con distintos departamentos. No se trata de poner en producción sin más. Una vez puestas en producción, hay que monitorizarlo, como decíamos antes. Todo esto es una cadena que al final lleva a lo que es la capitalización de estos modelos
Y es ahí donde queremos aportar nosotros y donde nos alineamos con nuestros clientes. En el área de la parte de Data Scientist, pues hombre, lo que queremos, aparte de hacer las cosas más rápido, es que se pueda abrir la mano para que otra gente pueda ayudar también. No se trata de que todo el mundo haga cosas a lo loco, sino que dentro de un marco, dentro de un gobierno, se pueda, por ejemplo, pues quien quiera utilizar pues, su forma tradicional de desarrollar vía Python, R o cualquier tipo de código, por ejemplo, con alguna otra herramienta, lo pueda hacer. O si hay alguien que no sea un experto en código, pues no sé, un analista de mercado, que lo pueda hacer con un Graphical User Interface, ¿no? un GUI. Lo vamos a ver ahora. Una vez hecho esto, pues que sea tan fácil como monitorizar cualquier otra área de vuestra empresa, poder monitorizar cómo se hacen cómo evolucionan estos modelos, explicar por qué, tener esa visión no solamente hacia atrás, sino hacia adelante, me refiero predictiva, de por qué va a ocurrir esto y cuándo y qué podemos hacer para mejorarlo. Y una vez en producción, pues obviamente, si hay algo que hay que cambiar, poderlo cambiar rápidamente. Todo esto vemos que en nuestros clientes más o menos se hace en un tercio del tiempo que se hacía antes, cuando se hacía manualmente. Es esto lo que aporta DataRobot, no solamente la parte de automatizar y tenerlo todo gestionado, sino pues la devolución del tiempo, ¿no? al cliente para que podáis generar más modelos, etc. Finalmente, se trata de poderlo hacer rápido y de poder escalar en la producción de más y más modelos que tengan impacto en el negocio. Con esto voy a dar paso a mi compañero Javier, porque yo creo que esto se entiende mejor viéndolo, ¿no? Seguiremos hablando sobre los ejemplos que vamos a utilizar del sector financiero, pero veo que hay algunos que no lo sois del sector financiero. Intentad aplicar esto a otros modelos que podáis hacer, o cualquier modelo que se os venga, ¿no? A la cabeza. Javier, te cedo el control. Muchas gracias, James. Buenos días a todo el mundo. Voy a empezar yo también por compartir mi pantalla y en un momento veremos lo que os quería mostrar. Básicamente voy a empezar por explicar el caso de uso en el que nos vamos a basar, pues, para conocer un poco más en profundidad lo que hacemos en DataRobot. Y el motivo de la sesión de hoy, el caso de uso en el que nos vamos a centrar, tiene que ver con banca, con servicios financieros y más específicamente con riesgo crediticio. Pero normalmente me gusta empezar por mostraros lo que estáis viendo, que es Pathfinder. Básicamente es un acelerador que utilizamos en DataRobot, uno de los muchos aceleradores que disponibilizamos para nuestros usuarios y clientes. ¿En qué consiste Pathfinder? Básicamente consiste de alguna manera en identificar casos de uso que son potentes, que son realistas, en los que podemos trabajar, identificarlos desde múltiples puntos de vista. Uno, como os decía, si el caso de uso es realista, si el caso de uso se puede ejecutar y hacer con Machine Learning, pero también entender los beneficios, la parte de monetización. El caso de uso del que vamos a hablar hoy, y como veis estamos pasando también por múltiples aceleradores, nos enfocaríamos en la parte de casos de uso que tenemos aquí. Podríamos entrar en la opción que estáis viendo ahora mismo, ver múltiples casos de uso, pero yo voy a entrar en uno concretamente que tenemos aquí para servicios financieros, predicción de probabilidad de default en loans. Básicamente es un caso de uso en el que vamos a predecir la probabilidad de que usuarios o potenciales clientes que están solicitando un préstamo puedan realizar lo que se conoce como default, básicamente que puedan realizar un impago en el futuro del préstamo. Al final, lo que nosotros vamos a pretender como bancos es mantener nuestro nivel de riesgo bajo, con lo cual siempre buscaremos la forma más sencilla de identificar y de predecir cuáles son los clientes que tienen el riesgo más bajo para poderse, pues de alguna manera, priorizarlos a la hora de pues de dar un préstamo, esencialmente. Obviamente esto al final va a tener un efecto positivo también en nuestro riesgo a nivel de portfolio, porque mantendremos el riesgo también bajo, ¿vale? También depende un poco de nuestra sensitividad al riesgo. Este es el caso de uso. Desde el punto de vista de DataRobot, como os decía, DataRobot está muy enfocado precisamente en casos de uso. Lo que vamos a ver es un end-to-end del proceso de vida de Machine Learning desde que ingestamos el dato. Si queréis, cuando el dato todavía no está listo, no está preparado, el raw data, como se suele conocer, lo prepararíamos, haríamos algo de ingeniería de variables, mejoraríamos de alguna manera la calidad del dato dentro de la plataforma, empezaríamos a construir modelos de Machine Learning, la plataforma nos ayudaría automatizando parte del proceso de Machine Learning y al final de alguna manera lo pondríamos en producción. Este ciclo de vida de Machine Learning
y obviamente al final pues vendría la parte de consumo. Este ciclo de vida, que hablando desde mi experiencia práctica como data scientist, frecuentemente puede llevar pues, desde semanas hasta meses, lo vamos a hacer en la próxima media hora para que os hagáis una idea, ¿vale? Para empezar, básicamente lo que necesitamos es obviamente ingestar el dato dentro de la plataforma y desde DataRobot esto lo podemos hacer de múltiples formas. En este caso nos vamos a apoyar en lo que nosotros conocemos como AI Catalog, que es nuestra capacidad de gestión de datos o data management, ¿vale? Solo como ejemplo, si queremos conectar con bases de datos, que es una pregunta que pues, también se nos hace frecuentemente, también se puede hacer. Aquí veis, por ejemplo, algunas conexiones nativas que se basan en conexiones JDBC, por ejemplo, a diferentes tipos de bases de datos, etcétera, o podemos generar nuestra propia conexión. Un ejemplo muy gráfico de esto, también hablando del mundo de banca. Imaginad que yo quiero generar una conexión dinámica a una base de datos en la que tengo información transaccional de clientes, algo muy típico en el mundo de la banca. Los clientes obviamente van generando transacciones. Yo no quiero tener una conexión estática, como pueden ser estas conexiones, a un CSV o un Excel. Yo simplemente quiero generar una conexión dinámica basada en una query ad hoc y al final de cada mes quiero traer esos datos e ingestarlos dentro de la plataforma y automatizar desde cero el proceso de Machine Learning. Es algo que podríamos hacer, ¿vale? No lo voy a hacer en el ejemplo de hoy porque básicamente quiero que sea un ejemplo muy sencillo. Imaginad, además de lo que estoy diciendo, imaginad vuestro equipo de Data Scientists que trabajan en diferentes unidades de negocio. Una unidad puede ser, por ejemplo, de crédito, ¿vale? Aquí tendríamos un número de pues datasets en los que me puedo basar para empezar a trabajar, como por ejemplo los que estáis viendo ahora mismo. Este sería un buen ejemplo del que estábamos viendo ahora mismo, ¿vale? Sería un ejemplo de dataset en el que básicamente lo que quiero hacer es una predicción de default. Puedo añadir de alguna manera los comentarios que quiero compartir con otros usuarios, con otras personas que trabajan como analistas de riesgos y puedo conectar con el endpoint o el repositorio en el que básicamente se encuentra mi dataset. En este caso estáis viendo que está en un S3 de AWS. Perfecto, no habría ningún problema. Vamos a simplificar, vamos a utilizar un dataset que ya había preparado, que en este caso lo había además tagueado con el nombre que estáis viendo, Lending Demo. Veis que tengo 4 datasets que iremos utilizando y iremos explicando su función en diferentes partes de la demo. En primer lugar, vamos a partir de la base en la que se parte siempre en Machine Learning, que es básicamente el dataset de entrenamiento. En este caso sería este que estáis viendo aquí. Simplemente lo voy a seleccionar. Como veis, lo primero que se me muestra es de alguna manera se muestra el perfil de lo que sería el dataset, los metadatos, las características básicas de número de variables categóricas, numéricas, etcétera. Incluso podría profundizar un poco más en el perfil de cada una de las variables, de cada una de las columnas. Como veis, ya empezamos en parte con el proceso de automatización y simplificación para el usuario final. En este caso estaríamos hablando de usuarios que de alguna manera pueden ser perfectamente data scientists, pero pueden ser business analysts y no necesitan estar tirando líneas de código para identificar el tipo de variables, por ejemplo, para hacer algún análisis exploratorio. Esto de alguna manera se hace de forma automática y se simplifica también el proceso. Es una conexión estática, como decía. Siguiente paso sería crear el proyecto. Y como veréis, voy a pasar de Data Management, que sería AI Catalog, hacia Data. Vamos avanzando en el proceso de Machine Learning. Simplemente voy a crear el proyecto y acto seguido paso a Data, ¿vale? Data, digamos que sería el paso previo a empezar a trabajar en la construcción de modelos de Machine Learning. Y como Data Scientist, básicamente es lo que solemos hacer primero, es básicamente un análisis exploratorio, un exploratory data analysis, que se dice en inglés básicamente. El primer paso obviamente es hacer el upload del dataset. La plataforma automáticamente va a hacer un análisis de cada una de las variables y ya empezamos a profundizar un poco más en algunos aspectos con los que nos pegamos los data scientists. Tenemos un data quality assessment, básicamente nos está informando de cuáles son las variables que podían tener potenciales problemas, pues, por ejemplo, de outliers, si tienen missing values o no, inliers, incluso podría hacer filtrados, por ejemplo, en el caso de que hubiera outliers en determinadas variables, algo que como regla general no suele ser bueno en el mundo de Machine Learning, aunque es verdad que a veces los outliers tienen algún sentido estadístico. La plataforma va a eliminar aquellas variables que no tienen sentido predictivo, por ejemplo, porque tienen pocos valores y no traen ningún valor a nivel de indicador o de patrón, y otras variables como por ejemplo pueden ser IDs, ¿vale? Podría profundizar más en las variables, por ejemplo, en este caso, employment length, que es el tiempo que la persona que está aplicando para el préstamo
ha estado trabajando. Esto sería al final, estadísticamente hablando, es la distribución de los diferentes buckets o grupos en los que se encuentran todos los clientes, digamos, que forman parte de este dataset de entrenamiento, y podría seguir profundizando en otras variables que también forman parte del dataset, ¿vale? En este caso, vamos a saltar al siguiente paso, que sería pasar a la construcción de modelos. Y para eso, pues básicamente tengo que hacer dos cosas. La primera es identificar el target, que es lo que yo quiero predecir. Y lo que yo quiero predecir aquí básicamente es si los clientes van a, de alguna manera, dejar de pagar, van a realizar un impago en el proceso de vida del préstamo. Y para eso me voy a basar en el histórico. Aquí tengo el histórico y este, digamos, que sería el histograma, el bar chart, que me permite ver cuántas personas hay en cada grupo de los que pagaron o de los que no pagaron. Obviamente, y por suerte hay muchos menos que dejaron de pagar, que serían los que tendríamos aquí, pero son los que me interesa predecir porque son los que me interesa evitar. Es muy sencillo, simplemente tendríamos que clicar aquí para seleccionarlo como target o introducirlo en esta caja de texto que estáis viendo, y la plataforma automáticamente, seguimos con el proceso de automatización, identifica el problema como una clasificación, es un sí o no problema, es un 1 o 0, y me identifica también nuevamente un poco la distribución entre clases, ¿vale? Que como estáis viendo viene a ser entre un 5 y un 10% de casos positivos. Siguiente paso, y seguimos avanzando en el proceso de Machine Learning y seguimos avanzando en lo que sería la democratización y la automatización del proceso, sería clicar en el botón de Start que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Este botón básicamente es haciendo una analogía, es un self-driving car. Básicamente lo que voy a decirle a DataRobot aquí es: coge el control, toma los mandos y haz absolutamente todo para mí sin que yo tenga que tomar ninguna decisión. Y nuevamente esto es democratización, porque evito que al final del día, si queremos que un data scientist coja el control, podemos tirar de las opciones avanzadas. También ocurre y también tenemos obviamente muchísimos clientes que son data scientists, pero si queremos que uno de nuestros analistas de negocio sea el que empiece a construir modelos, simplemente haría lo que voy a hacer yo ahora, que es ir al modo Quick, que básicamente es el modo en el que me va a construir unos pocos modelos basándonos en máxima probabilidad de eficiencia, y clicar el botón de Start, que es justo lo que acabo de hacer ahora mismo. Y como vais a ver en un momento, van a pasar algunas cosas que os voy a ir explicando. El primero de todo es, como data scientist, normalmente cuando empezamos a construir modelos tomamos una serie de decisiones. Por ejemplo, después de haber identificado la calidad del dato y las características de las columnas, variables, etcétera, empezamos a realizar un particionado del dataset para utilizar parte de los datos para entrenamiento, parte de los datos para validación, para verificar que lo que se suele decir en el mundo Machine Learning, el modelo va a generalizar bien en el mundo real. Es un modelo que tiene una capacidad predictiva buena. Y a partir de ahí, pues realizaremos algunas otras tareas, ¿vale? Esto es lo que está haciendo ahora mismo DataRobot aquí. Son algunas tareas técnicas, pero automatizables. Nuevamente se evita que tengamos que enfangarnos y tengamos que tirar líneas de código, ponernos a trabajar en tareas que básicamente se pueden automatizar. La plataforma lo va a hacer para nosotros. ¿Vale? Una vez acabadas estas tareas, después de analizar las variables, etcétera, veréis que va a haber algunos cambios que se van a reflejar en la plataforma, ¿vale? El primero de los cambios, como veis, es que la plataforma automáticamente ha identificado una señal predictiva en algunas variables. Esto es positivo. Esto lo que quiere decir es que están rankeadas por su capacidad predictiva y su potencial impacto en las predicciones, que lo veremos en un momento. Y en segundo lugar vemos que la plataforma empieza a construir modelos. Esto que estáis viendo aquí ahora mismo, que son, digamos, cajitas, son realmente procesos que se están construyendo en tiempo real, según hablamos. Los procesos vienen a ser básicamente heurísticas, que son formas de resolver un problema en los que la plataforma se enfoca. Y esto, utilizando otra analogía, sería tanto como decir, si yo tengo 5 data scientists y les planteo un problema, por separado cada uno va a tratar de resolver el problema separadamente de una forma distinta. Casi 100% de seguridad, cada uno va a utilizar un algoritmo distinto, un preprocesamiento diferente, etcétera. Esto es lo que hacemos en DataRobot. Básicamente, dejamos que la plataforma decida cuáles son los modelos, cuáles son los pasos de preprocesamiento que funcionan mejor para resolver un problema. Y esto os lo explicaré en un momento, pero me gustaría ahondar en un par de elementos más. Uno es lo que estáis viendo aquí ahora mismo, que es lo que llamamos workers. Los workers son CPUs virtuales. Son básicamente, siguiendo con la analogía, data scientists virtuales que se están enfocando en resolver el problema de forma distinta. Ya que ahora mismo tenemos dos. Si queremos pisar el acelerador, es tan sencillo como
aumentar el número de workers. En este caso tenemos 20 data scientists tratando de resolver el problema de forma distinta. Y como veis, esto tiene un reflejo en el número de procesos. Esto es computación distribuida que están tratando de resolver este problema de forma distinta. Más allá de lo que os acabo de decir, si pasamos al siguiente paso, que sería modelos, veis que aquí tenemos un número que también se va incrementando. Es un reflejo de lo que acabamos de ver. Clicamos en modelos y vemos que hay diferentes registros. Cada uno de estos registros equivale a una de las cajitas y de los procesos que tenemos en la parte derecha de la pantalla. No solo eso, sino que si tuviéramos 20 data scientists, ¿cómo podríamos decidir si un data scientist ha hecho un modelo mejor que otro data scientist? Pues básicamente en DataRobot lo que hacemos es medir los modelos basándonos en estos criterios métricos, que básicamente son métricas de accuracy, que es cómo de bien los modelos están prediciendo la realidad. Lo que hacemos es utilizar un score de validación, de cross-validation y de holdout, que básicamente son best practices en Machine Learning. Y aquí podéis ver de forma gráfica un poco lo que esto significa. Los modelos se entrenan, se validan en la parte verde, se cross-validan en múltiples particiones que aquí no están representadas, pero que se alinean de forma aleatoria. También es una best practice en Machine Learning y luego lo haremos en el holdout, que no se ha utilizado para entrenamiento. Al final del día, el modelo que queda rankeado, el primero, casi con toda seguridad es el mejor modelo posible para generalizar en datos reales, ¿vale? Vamos a profundizar un poco en uno de estos modelos para que os hagáis una idea un poco más en detalle de lo que estamos hablando. Aquí tenemos un Light Gradient Boost Tree Classifier, es un modelo de tipo Decision Tree y lo que vamos a ver es lo que está haciendo este modelo y por qué hasta ahora está rankeado el primero en comparación a los demás modelos. Lo primero que vemos es lo que nosotros llamamos blueprint. Es una representación gráfica del end-to-end del journey de este modelo, desde que se ingesta el dato, se analizan los diferentes tipos de variables, se tratan esas variables. Los coeficientes, digamos, que salen como resultado de cada una de estas cajas, de cada uno de estos procesos, se alinean dentro del algoritmo, se utilizan como input y finalmente se ejecutan las predicciones. Esto, digamos, que sería el summary de lo que ha hecho este modelo desde el principio hasta el final, o este blueprint, porque el modelo solamente sería esta cajita. Pero este es un ejemplo. Si entro en otros algoritmos, en otros blueprints, el enfoque que se ha utilizado es completamente distinto, como veis, y la gran diferencia es que el que está rankeado primero ha funcionado mejor. Por eso DataRobot se seguirá enfocando, entrenando en más y más datos, básicamente porque es una propuesta, es un enfoque que funciona. Si queremos profundizar un poco más en lo que este modelo nos puede proporcionar, entraríamos en la parte de evaluación técnica. En este caso, analizaríamos diferentes aspectos técnicos del funcionamiento del modelo, como puede ser el lift chart, que es comparativa entre predicciones y valores reales, o el ROC curve, que para aquellos de vosotros que estéis familiarizados con el mundo de Machine Learning, es un punto del que hablaríamos de la calibración del modelo, en el que ahora mismo no entraré. Hablaríamos de la matriz de confusión, hablaríamos de calibrar el modelo para un threshold, un punto de umbral en el que las clasificaciones, digamos, de alguna manera minimicen o maximicen nuestros objetivos de negocio. Pueden ser, por ejemplo, reducción de falsos positivos. Pero en este caso me quiero enfocar más en la parte, digamos, que encaja con los objetivos de negocio, que es algo muy clásico en el mundo de Machine Learning y especialmente cuando está dirigido a banca. Y para eso voy a pasar a otra instancia de DataRobot en la que ya he, digamos, generado los modelos y en la que vais a poder ver pues, un poco los resultados finales. Dejadme que pase de alguna manera a gestión de proyectos y así también veis un poco cómo funcionaría. Este sería de alguna manera el que estamos viendo ahora mismo, en el que estamos ejecutando. Como estáis viendo, puede haber múltiples instancias ejecutándose al mismo tiempo. Y seleccionando otra puedo ver una instancia en la que ya básicamente hemos generado los modelos y en la que todo está terminado y los modelos han sido entrenados en el 100% o casi en el 100% porque tenemos validación y holdout aún. Este modelo lo he tagueado porque es en el que me quería enfocar para explicaros lo que voy a explicar a continuación. La parte de understand me permite básicamente pues, entender el modelo. En este caso hablaríamos del impacto, del feature impact. Aquí lo que estáis viendo básicamente es rankeadas las variables en orden de impacto sobre la predicción. Feature effects, hablaríamos más de correlación. Cada una de las variables al final tiene una medida de correlación, que es en cuánto influye cada una de estas variables o cambiar valores específicos dentro de cada una de las variables para mis predicciones básicamente. Puede ser positiva o negativa. En este caso
Esta lectura es muy sencilla. A mayor sueldo, a mayor annual income, menor es la probabilidad de que un cliente realice un default o deje de pagar un préstamo. Y finalmente, Predictions Explanation, que básicamente lo que me va a decir es, a través de thresholds y de la distribución de las predicciones, cuáles son las variables que tienen más peso específico en escenarios un poco de riesgo, ¿vale? En este caso tenemos predicciones muy altas, casi un 80% de probabilidad, y estas son las razones básicamente. Pero al final, estas personas, que al final las predicciones son personas que aplican a un préstamo, solicitaron el préstamo por un pequeño negocio, el plazo a lo mejor era muy largo, etcétera, etcétera. Siguiente paso, porque como os dije al principio, íbamos a ir por todo el ciclo de vida del proceso de Machine Learning. Ahora mismo estamos en el punto en el que ya hemos generado modelos y hemos rankeado. Hemos visto que este modelo es el mejor y queremos desplegar nuestro modelo en un entorno predictivo. Pues con ese objetivo, básicamente, lo que DataRobot disponibiliza es una opción muy sencilla también, casi completamente automatizada, en la que podemos desplegar los modelos prácticamente sin tomar decisiones. Al final son algunas opciones de configuración que me va a permitir monitorizar ese modelo una vez desplegado. Pasamos a esta pantalla, como estáis viendo, pasamos a Deployments. Por aclarar este punto, Deployments es un endpoint distinto. En DataRobot lo llamamos Prediction Server, es un servidor predictivo, es una instancia en la que mis modelos se van a alojar y van a coexistir, y contra lo que yo de alguna manera voy a lanzar y ejecutar mis predicciones. Pero antes de esto tengo que tomar algunas decisiones, ¿vale?, que van a influenciar la forma en que voy a monitorizar mis modelos una vez produccionalizados. La primera parte es muy sencilla, se nos da prácticamente de forma automática. Tengo que tomar algunas decisiones, como por ejemplo a nivel de accuracy. Si quiero continuar midiendo la accuracy de mi modelo en el tiempo contra la accuracy del modelo cuando se lanzó la predicción por primera vez. Voy a introducir el Association ID, que como os podéis imaginar, básicamente me va a permitir mapear mis valores reales cuando los valores reales existan, porque aquí nos iremos moviendo en el tiempo hacia el futuro con mis predicciones para poder de alguna manera intuir cómo de bueno ha sido mi modelo. También puedo introducir un dataset. En este caso, este dataset que vais a ver que introduzco en un momento me va a permitir hacer un continuous learning, como lo llamamos nosotros. ¿Qué es continuous learning? Básicamente es hacer que el modelo constantemente esté entrenando en datos nuevos, porque no olvidemos que hoy hemos entrenado este modelo, pero en el tiempo este modelo puede deteriorarse porque los datos cambiarían. Con continuous learning básicamente lo que voy a hacer es, puedo por ejemplo crear una conexión dinámica a una base de datos y traer siempre datos nuevos y recientes. Vuelvo al ejemplo antes de la información transaccional que os decía. Y finalmente Challenger Analysis, que bueno, es básicamente para generar Champion Challenger Analysis contra otros modelos, aparte del modelo que de alguna manera despliego. Simplemente pulso Create Deployment, se me dan algunas opciones de configuración a nivel de gobernanza, es como de crítico es este modelo, de criticidad alta, baja, moderada. Voy a dejarlo en baja y creo el despliegue. En pocos minutos el modelo se habrá despegado a nuestro entorno predictivo. Nuevamente, para no esperar, básicamente aquí lo que van a ocurrir van a ser algunas pruebas, testeos unitarios de que el modelo funciona bien, etcétera, etcétera. Pero voy a pasar a la siguiente pantalla para acabar ya la demo explicándoos un poco lo que sería la parte de MLOps, como lo llamamos, que es el entorno de despliegues, ¿vale? Como os comentaba antes, es un endpoint distinto, es nuestro servidor predictivo. Como veis, es un dashboard al final en el que yo veo de alguna manera todos los modelos activos que están ejecutando predicciones en tiempo real, y también tengo acceso a información un poco a alto nivel de la calidad de los modelos y el performance, el rendimiento de esos modelos desde 3 puntos de vista distintos. Uno sería el Service Health, que es básicamente los KPIs de servicio, los indicadores de funcionamiento correcto del modelo. Ahora veremos en qué consiste. El segundo es Data Drift. Data Drift vendría a ser una forma de medir el performance de los modelos comparando la importancia de las variables hoy con la importancia de las variables cuando se construyó el modelo, y aquí ahora sí es lo que os decía. Más importante que esto que os estoy diciendo es el código de colores, ¿vale? Al final, esto es muy evidente porque esto es universal, pero cero es malo, evidentemente, cuando tengo escenarios en los que los modelos están fallando en alguno de estos puntos de vista. De alguna manera me está diciendo que hay modelos que están en riesgo, ¿vale? Y debería tomar decisiones, y una decisión puede ser reentrenar el modelo o directamente eliminarlo, porque si utilizo esos modelos podría llevarme a tomar decisiones incorrectas, y al final decisión incorrecta es perder dinero, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Y, por ejemplo, este primer modelo que estáis viendo, y también este punto es interesante, como veis es un modelo Java, y esto me lleva a otro punto que es esta plataforma que estáis viendo. MLOps está
dirigida a modelos de DataRobot y modelos de lo que llamamos custom models, que pueden ser modelos creados en cualquier tipo de plataforma, tecnología o lenguaje. ¿Vale? En este caso tenemos un modelo Java que además no se desplegó en DataRobot, sino en una plataforma distinta, en GCP, en Google Cloud. Lo que estamos viendo aquí es que desde Google Cloud estamos monitorizando los modelos, que es lo que nosotros llamamos también Remote Agents. ¿Vale? Es otro escenario en el que también trabajamos. Aquí tenemos los metadatos, la gobernanza, el histórico, con el log del modelo desde que se creó, algo muy indicado para escenarios de riesgo crediticio cuando hay que justificar movimientos en el tiempo que se ha hecho con un determinado modelo. Esto también se loguea, se clasifica y se reporta. Así que sabed que esto también cubriría el escenario que estamos viendo. La parte de servicios KPI que estás viendo de alguna manera con las estadísticas que me permite ver en el tiempo cuáles son las estadísticas básicamente de ejecución de ese modelo o incluso filtrar por determinados espacios temporales, comprobar la estabilidad, el número de predicciones del modelo. El Data Drift, como os decía, de una forma gráfica, que vamos a ver ahora mismo, aquí está en verde, no habría problema realmente, pero de alguna forma me va a permitir medir la importancia de las variables o el drift o la desviación en la importancia de las variables en el tiempo. Es decir, ¿cuál es la importancia de una variable hoy versus la importancia que tenía cuando entré en el modelo? Pues, por ejemplo, hace 3 meses. ¿Vale? Esto que estáis viendo al final es crítico. Yo particularmente he tenido experiencias con clientes que pues sin darse cuenta, de repente, pues por ejemplo, habían modificado una de sus variables porque habían añadido nuevos componentes categóricos o nuevos productos, por ejemplo, y a la hora de hacer scoring, a la hora de ejecutar las predicciones en el modelo de alguna manera estaba prediciendo algo que no conocía porque esa información no se había utilizado en el momento de entrenamiento. ¿Vale? Esto es crítico, de alguna manera tener visibilidad sobre este punto es súper importante porque de alguna manera podéis estar tomando decisiones con variables con las que pues, no contabais. Entonces esto pues, puede llevar a decisiones incorrectas. Este concretamente no lo tenemos. Vamos a ver este DataRobot para poderos dar un ejemplo de cómo funcionaría. O vamos a pasar aquí. Ahora pasaré a DataDrift para iros enseñando para hacerlo un poco más, rápido. Mientras tanto, lo que se va cargando, voy a ir enseñando de todas maneras también otros ejemplos que también quería mostraros. En este ejemplo que tengo aquí, lo que tenemos, como estáis viendo, es otro modelo que de alguna manera desplegué anteriormente y lo que voy a enseñaros es cómo de sencillo sería ejecutar las predicciones. ¿Vale? Para ejecutar las predicciones podemos ir a predicciones, simplemente make predictions, AI Catalog, y aquí tiraríamos de todos los datasets que os decía anteriormente. ¿Vale? En este caso sería el dataset de predicciones, que sería este, lo ejecutaríamos y las predicciones se ejecutarían. Computaríamos, esto lo podemos también automatizar de alguna manera, en este caso pues queda encolado y en el momento en que se haya ejecutado, esto lo podemos hacer desde la API también, las predicciones se ejecutarán y podremos descargarlas. ¿Vale? Vamos a ver si desde aquí podemos ver la parte. Aquí lo tenemos. Lo que estáis viendo es un ejemplo de lo que os decía anteriormente, ¿vale? De la parte de Data Drift. Tenemos un análisis de importancia de las variables en el que medimos el drift y la importancia al final en la gráfica que estáis viendo. Color amarillo significaría variables en las que el drift es alto. El drift es un coeficiente que se mide a través de un PSI, que básicamente es un componente estadístico, Population Stability Index. Mide la estabilidad de cada una de las variables. Si yo quiero ver un poco más en profundidad por qué estas variables han hecho drift, en este caso es el Employment Title, lo que me estaría diciendo esta otra gráfica de la derecha es para la distribución de las variables en scoring y en training, cuáles son los elementos o las variables dentro de estas variables o los valores dentro de estas variables en los que está ocurriendo un drift, ¿vale? Y esto de alguna manera estaría afectando la estabilidad de la misma. Y por último, mostraros, pues como os decía, la parte de accuracy. En este caso no tengo la accuracy desplegado. Para desplegar el accuracy simplemente lo que tendríamos que hacer, como estáis viendo aquí todavía no está midiéndose, tendría simplemente que subir los valores actuales. Los valores actuales, como os decía anteriormente, son los valores reales. Imaginaros un escenario en el que quiera medir los valores actuales, pues, por ejemplo, una vez cada mes, como en este caso, por ejemplo, si los estoy midiendo, ¿vale? Una vez al mes tendría los valores reales, los podría de alguna manera automática subir a la plataforma para la que la plataforma de alguna manera midiera los valores actuales a través de una métrica de accuracy y los comparará con los resultados de métricos que tenía en el momento en que entrené el modelo. Esto es lo que estamos viendo aquí ahora mismo, ¿vale? Que igualmente me va a permitir medir a través de estas 5 métricas
el funcionamiento de mi modelo a nivel de accuracy. Como estáis viendo, pues es un modelo estable. Si en algún momento el modelo empieza a ser inestable, veríamos picos acusados o caídas o bajadas. Con esto finalizaríamos la demo. Simplemente os voy a mostrar para la parte de Challenges and Retraining. Creo que esto también es significativamente importante y es un poco lo que cierra el ciclo. Todo lo que habéis visto hasta ahora es automatizable. O sea, de alguna manera en este caso no, porque este modelo, yo no soy el owner, como estáis viendo, y no puedo modificarlo. Pero para aquellos usuarios que de alguna manera quisieran pues automatizar el proceso de reentrenamiento basándose, por ejemplo, en pólizas de reentreno, desde aquí podríamos generar una scheduler. Digamos que queréis generar un reentrenamiento pues, una vez al mes, o queréis generar un reentrenamiento basándose en determinados eventos. Por ejemplo, un evento podría ser escenarios en los que los modelos están pues de alguna manera perdiendo accuracy por algún motivo. Como estáis viendo aquí lo podemos definir. Podemos definir los drift o los thresholds de drift y los thresholds de accuracy, y cuando consideramos que los modelos están fallando o están en riesgo. En ese punto concreto podríamos definir ese reentrenamiento que os estaba explicando ahora mismo, y los modelos automáticamente volveríamos al principio del ciclo y se reentrenarían utilizando los datos que hemos utilizado, que hemos ingestado al principio para reentrenamiento, los learning, esos que os he comentado hace un momento, ¿vale? Con esto finalizaríamos la demo y bueno, nos quedan unos minutos. Yo creo que es bueno que dedicamos estos últimos minutos quizás a, pues precisamente un poco para preguntas que os podáis plantear después de haber visto la demo. Si queréis os voy leyendo algunas de las preguntas que teníamos pendientes y vais respondiendo. Nos preguntaban si podríais por favor explicar cuáles son los elementos diferenciadores de DataRobot versus o comparado con otras plataformas similares, aunque habéis hablado un poquito de ello, pero saber cuáles son esos elementos clave diferenciadores de DataRobot contra otras plataformas que puedan ser la competencia o competidores. Vale, si queréis, empiezo yo la respuesta y si quieres aportar algo tú, Javier, después. Sí. A ver, hay muchos productos en el mercado y hay que decir que la mayoría son buenos, ¿eh? O sea, no se trata de decir, no, nada vale y solamente los nuestros. No, son buenos. Lo que pasa es que yo creo que depende de lo que se quiera cubrir en cada caso. El punto diferencial, hay dos tipos, desde negocio y de la parte técnica. Un punto importante es que la mayoría de los productos que hay por ahí son muy específicos para una tarea muy específica. Entonces, desde un punto de vista de plataforma, lo que buscamos nosotros es cubrir todo, desde la preparación del dato hasta, bueno, obviamente la preparación de modelos después y puesta en producción y luego monitorización, sin querer eliminar las tecnologías que ya existen. Entonces, el hecho de poderse integrar con cualquiera de estas fases del proceso, o si el cliente no tiene nada y quiere utilizarlo todo con DataRobot, y lo puede hacer, ese es un punto diferencial. Otro quizá incluso más importante es el usuario de esto, lo que llama el sector la democratización, ¿no? Normalmente las herramientas que hay o son súper específicas técnicamente, casi hay que hacer un máster para utilizar bien una herramienta. En el caso nuestro se ha enfocado mucho en la democratización, significando que cualquiera lo pueda usar a su nivel. El data scientist puede ni siquiera tener que utilizar un GUI, puede seguir utilizando su propio desarrollo picando código, digamos, o incluso el que no ha tocado una línea de código, como decíamos antes al principio. Otro punto es precisamente el no tener que estar atados a una plataforma o a un tipo de cloud o infraestructura, ¿no? Normalmente hay herramientas por ahí, insisto, que buenas, pero claro, si uno va con un cierto proveedor de nube, pues solo vas a poder hacer data scientist con ellos. Si uno va a una tecnología específica, normalmente vas atado a esto, ¿no? En nuestro caso es un entorno completamente híbrido, multicloud, multi-infraestructura, demás. Lo mismo se aplica al tipo de datos. Yo creo que me parece que no hay nadie más que pueda ingerir todo tipo de datos. A nosotros nos da igual dónde estén los datos, qué tipo de datos sean, etcétera, ¿no? Y en fin, yo creo que esto visto en conjunto
Si bien hay algunos que sí que pueden hacer o esto, o esto, o esto, visto en conjunto yo creo que es un punto desde un punto de vista de negocio bastante diferenciador. Y luego técnicamente, dejaré si hay más preguntas técnicas a Javier, pero técnicamente podemos recalcar algunas otras que no vemos en otros sitios. Por ejemplo, la capacidad de hacer auto-feature engineering, o sea, el reconocer cuáles son los features o variables más importantes para preparar un modelo, cosas avanzadas del estilo de, no sé, tener automatizado el bias and fairness cuando se quiere hacer eso, saber si los modelos son justos o no, la generación automática de blueprints, por ejemplo, para saber por dónde van los modelos, poder visualizar la inteligencia artificial. Son muchos desarrollos que esos 2 millones de horas que decíamos antes y esos 750 más data scientists que se dedican a mejorar la plataforma incorporan en el día a día. No sé, Javier, si quieres añadir alguna parte más técnica, pero a grandes rasgos yo creo que esos son los diferenciadores. No, yo creo que es súper completa tu respuesta. No diría nada más, creo que está muy bien. Muy bien. Nos preguntaba también Borja Gil que cada worker actúa por separado. Entiendo que paralelizando a nivel de procesos o hilos, estilo OpenMP o MPI, pero ¿existe algún worker que distribuya entre máquinas, estilo como hace Spark? Sí, o sea, la respuesta es, como bien has dicho al final, la forma de trabajar los workers es a través de computación distribuida. Lo que habéis visto hoy se basa en un ejemplo hosteado en nuestra nube pública en Irlanda, es AWS, pero la solución, digamos, que se puede un poco hacer más ad hoc por cliente. En escenarios, por ejemplo, en el que el cliente quiere una solución híbrida, una solución basada en una instalación on-prem, por ejemplo, digamos que serían ellos los que definirían la arquitectura de workers con la que querían trabajar. Y también, respondiendo a vuestra pregunta, Datarobot también soporta generación de modelos como Spark o Spark Scoring para generar predicciones. O sea, es una solución muy amplia. Adicionalmente a la respuesta que os estoy dando, también he incorporado un par de links en las respuestas que podéis ver. También había un compañero que había preguntado nuestro repositorio de modelos. Tanto lo que os acabo de decir, la forma de funcionar los workers y el repositorio de modelos, lo tenéis a alto nivel explicado en los links que os acabo de poner en las ventanitas de preguntas y respuestas, ¿vale? Simplemente eso. Fantástico. Otra pregunta, ¿cuál es el tipo de usuario más frecuente de la plataforma? Parece que solamente como que son los data scientists, pero nos preguntan esto, un poco por tenerlo claro. Dependiendo también del contexto de cada cliente, ¿no? No sé, en el sector financiero, por ejemplo, y en el asegurador, por cierto, se parece bastante, hay bastantes usuarios que son DBI o tradicionalmente DBI, por ejemplo. Es cierto que solemos tener un contacto inicial o quien tiene un interés en incorporar inteligencia artificial, el contacto inicial suele ir por separado o bien son gente que son efectivamente data scientists que lo que quieren es mejorar la productividad o poder sacar más modelos más rápidamente o tener más control, ¿vale? Pero también hay otro grupo de gente que son más tirando en el área de negocio o de BI. Al final, normalmente, estas dos conversaciones van en paralelo y se acaban unificando en una. No suele ser gente, estos proyectos no suelen desarrollarse directamente de otros departamentos muy alejados, quiero decir, de la parte técnica. No sé, sí que tenemos clientes que lo enfocan más en marketing o de retail, por ejemplo, para saber ventas y esas cosas, pero esos proyectos rápidamente se convergen, digamos, al grupo algo más técnico. Al final, con una plataforma de este tipo, se trata de que aunque lo puedan usar usuarios de distintos tipos, siempre hay ¿cómo llamarlo? Un guardarraíl, ¿no? O un guía, una guía para que el propio data scientist pueda controlar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, la respuesta amplia es varios tipos, fundamentalmente dos, los que vienen de BI o los que son más de data scientist, pero al final todo converge. Bien, nos preguntaban también que se había hablado de democratización, pero ¿cómo exactamente se consigue con Datarobot democratizar la ciencia de datos? Creo que has hablado extensamente acerca de la democratización y de cómo esto al final ayuda a las organizaciones, ¿no? Para que cualquier perfil pueda utilizar esta plataforma. Voy a añadir 30 segundos a eso, de Sí. todas formas, Abraham, y es que todos entendemos fácilmente después de la demo que ha hecho Javier cómo lo puede usar alguien con conocimiento técnico, etcétera, ¿vale? Y eso que lo hemos visto a muy alto nivel.
Lo que estamos viendo más crecimiento es precisamente en gente pues, que quiere determinar precios o que quiere determinar cuál sería la mejor oferta pues para un nuevo tipo de préstamo o algo así. No son gente que antes normalmente se lo pedían a un data scientist, pero imaginemos modelos simples en los que, bueno, pues en realidad no hace falta tener un conocimiento muy profundo de predicciones relativamente simples. Ese es el perfil, el que se va a meter en el GUI de DataRobot, y os acordáis, por ejemplo, del botonazo ese verde que ponía Start, ¿no? Ese es el perfil, el que va a aprender más, digamos que de lo que va a aportar. Va a incorporar la fuente de datos, le va a dar Start y en base a lo que le va sacando DataRobot va a sacar conclusiones de, pues aquí en lugar de esto voy a poner más énfasis en esta variable, por ejemplo, o aquí voy a incorporar tal. Ese tipo de usuarios para nosotros antes no estaba utilizando la inteligencia artificial y si me apuras ni siquiera estaba preparando modelos, sino que hacía del data scientist involuntariamente un cuello de botella. Entonces, así es como lo democratizamos también. Esa es la pura esencia de la democratización, ¿no? Que perfiles no tan técnicos puedan utilizar la plataforma y sacar partido. Otra pregunta es, ¿cómo se consigue medir el valor, el impacto, utilizando DataRobot dentro de una compañía, dentro de una empresa? Vale. También es, perdona Javier, estoy respondiendo yo a todas, pero bueno, quizá caen un poco más en el área de la parte de cómo yo estoy respondiendo, estoy viendo, así que adelante con ello. Vale. Esta pregunta es importante, de hecho, Abraham, porque viendo la herramienta o la plataforma, hay una tendencia a decir, qué bien, esto me va a solucionar la vida a mí, que me dedico a esto, ¿no? A mí, al data scientist, quiero decir, que se dedica a esto, ¿no? Sin embargo, claro, esto no es... Si uno luego va a nuestros mayores, ¿no? A decir, oye, que quiero una herramienta de este tipo, hay que justificarla desde un punto de vista de negocio. Y esta es la parte importante, porque la mayoría de los casos en los que nos va muy bien con los clientes, siempre se hace lo mismo y es preparar, entender bien cuáles son los casos de uso de todos los que se pueden hacer, que más impacto pueden tener en el negocio. Obviamente se buscan los más fáciles al principio, no seamos tontos, ¿vale? Pero se trata de que pueda uno poner modelos en producción que tengan un impacto que luego se pueda plasmar en números. Para eso no se hace al tuntún, sino que se hace pues, un pequeño estudio inicial de cuáles son las prioridades de la empresa. Cada uno es diferente, ¿vale? Cuáles son las prioridades, cuál sería más fácil para poderlo vender luego internamente el propio equipo de Data Scientist, por ejemplo, o el equipo de BI. Y con eso se pone foco en que esos casos de uso salgan bien y rápido, porque rápido es una de las cosas clave de esta plataforma, que tiene que ser rápido. No perderse por ahí. Y una vez ese caso de uso sale y se ve que efectivamente mes a mes está dando una producción extra, pues luego sacamos otro segundo caso de uso, por ejemplo. O luego se busca otro modelo, o se buscan distintas variables a un modelo para incorporar a distintas zonas geográficas, por ejemplo. Cosas así. Pero sí es importante que no sea esto un juguetito, sino que se trate de una herramienta que sirve para generar más revenue en la compañía. Fenomenal. Pues está claro que al final tiene que ser algo rentable y que tiene que ser algo que sea escalable y que saque ese valor de negocio. Veo que no hay más preguntas pendientes de responder. Habían hecho otra pregunta adicional. Ya ha respondido Javier directamente aquí sobre el chat, sobre el tema de... Solo por aclarar un punto, Abraham, porque creo que también es interesante y algunas personas habían preguntado. ¿Los blueprints son modificables, son editables? ¿Puedes añadir nuevos pasos de preprocesamiento? Digamos que lo que hace DataRobot es un baseline sobre el que se generan los modelos y las predicciones, pero el usuario al final del día puede tomar decisiones también, puede modificar las decisiones base de DataRobot, ¿vale? He añadido un link a la documentación otra vez, donde podéis ver cómo funciona esta funcionalidad. En este caso es más orientada a Data Scientist, pero bueno, si al final este tema os preocupa o estáis preguntando sobre él, muy posiblemente es porque sois Data Scientist, así que echadle un vistacillo. Estupendo, fenomenal. Pues gracias por tu aclaración adicional. Para ir continuando, claro, hemos visto todo esto que es muy, muy, muy interesante, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo continuamos, ¿no? A partir de ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles serían los siguientes pasos que tendríamos que dar para que esto se convirtiese en una realidad, ¿no? El utilizar DataRobot y que aporte ese valor del que estábamos hablando a la compañía. Dejadme que os comparta en la pantalla, porque es aquí precisamente donde
como hablaba James en la última pregunta que ha respondido, ¿no? Es el momento de dar los pasos adecuados para que esto llegue a donde queremos que llegue dentro de nuestra organización. Primero de todo es entender el reto. ¿Cuál es el impacto de negocio que puede tener para nosotros? Como explicaba James, coger, dentro de los casos de uso que pueda haber, coger alguno que sea el más sencillo y que veamos que es el que más fácilmente nos va a dar un retorno de la inversión. Y con ese, hacer un análisis, un estudio de si nuestra tecnología tiene la capacidad, encaja para poder implementar DataRobot, estos modelos y poder utilizarlos dentro de un caso de uso. Ahí no estáis solos, evidentemente, los clientes no estáis solos, sino que tenéis a DataRobot y nos tenéis a nosotros como equipo conjunto donde os vamos a ayudar en todo este camino para dar estos pasos para que esto se haga una realidad, ¿no? Una vez que hemos visto esa primera parte, ese impacto que puede tener dentro del negocio, qué valor le puede aportar, nuestra tecnología tiene la capacidad para poder dar ese paso, vamos al siguiente punto, que es definir una solución. Cogemos ese caso de uso, se elabora, se monta, se define y con ello además probamos esa capacidad de la tecnología para ver el resultado que tenemos una vez que lo ponemos a funcionar, ¿no? Que ponemos a correr esos modelos y empezamos a ver lo que nos puede aportar. Y con estos dos pasos vamos al tercero, que es donde ya resolvemos este problema o esta duda que tenemos de cómo trabajar juntos para construir la ventaja de negocio. Es ver el valor que nos aporta. Una vez que ya hemos puesto en marcha ese pequeño caso de uso, ¿qué nos está aportando? ¿Qué nos da? ¿Qué retorno nos da? ¿En qué plazo de tiempo? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Y cómo podemos escalar? ¿Cómo elaborar ese plan conjunto entre vosotros como organización, DataRobot y PUE como partner, para hacer ese plan conjunto de éxito, que vaya a un futuro donde esto vaya escalando y se implemente cada vez más casos de uso, más modelos predictivos que os ayuden a aplicar esta ciencia de datos a vuestra organización y a utilizar todas las herramientas y las mayores ventajas que os pueda proporcionar. Para esto, ¿qué os proponemos? Pues nos tenéis a vuestra disposición, tanto a James como a Javier, como al equipo comercial de PUE. Estamos encantados de poder trabajar con vosotros y estaremos poniéndonos en contacto con vosotros en los próximos días, un poco para recoger vuestras impresiones, tener este feedback de lo que ha sido este Tech Day, que nos contéis cómo habéis visto esta herramienta de DataRobot y ver cómo podemos empezar a dar estos pequeños pasos, ¿no? A entender este reto, lo primero de todo. Si vosotros ya lo tenéis claro, que no os lo contéis, que eso es interesante, que vosotros sois los que mejor conocéis vuestro negocio y nosotros os vamos a ayudar, DataRobot y PUE, a construir este camino que os va a llevar al éxito dentro de vuestra organización para utilizar una herramienta tan interesante como esta que hemos visto y que no solamente está limitada para unos perfiles muy técnicos, sino que al final la democratización hace que todos podáis aprovecharos de ella y podáis sacarle partido y beneficio. Creo que con esto, si no tenéis nada más, Javier, James, concluimos nuestra presentación en el día de hoy. Hemos terminado un poquito antes de lo esperado. Creo que no quedan más preguntas y respuestas que contestar. Estamos a vuestra disposición a todos los clientes, encantados de atenderos. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra asistencia y estad atentos a nuevas ediciones de PUE Tech Days tan interesantes como este en los que esperamos veros a todos. Gracias y que tengáis un muy buen día. Gracias a todos. Gracias, adiós. Gracias, un saludo a todos.